Buenas a todos, soy Alejandro Pontel y estamos en una nueva entrega de este ciclo, ahora en el año 2025, de entrevistas del Centro de Derecho Constitucional. Y bueno, como todos saben, este ciclo está creado en el marco justamente de la generación de un grupo de jóvenes del Centro de Derecho Constitucional. Y es un espacio en el que hablamos con distintos referentes, con profesores y con voces autorizadas, en este caso, sobre distintos temas de nuestro derecho. Y hoy nos acompaña la doctora Gabriela Ábalos. Ella es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, es profesora de Derecho Constitucional, ha sido profesora mía también, y es una voz autorizada en Argentina para hablar sobre el federalismo. Así que, si les parece entonces, arrancamos con esta entrevista, sin antes dejar de agradecer a justamente Sofía Calderón, el doctor Punte, el doctor Garat y el decano de Derecho de la UCA, el doctor Daniel Herrera, quienes generosamente han propiciado y han impulsado que este espacio continuara y que este proyecto siga su curso. Así que estamos muy agradecidos con ellos y creo que al alumnado le servirá mucho también este tipo de materiales. Así que bueno, Gabriela, si te parece, vamos a lo nuestro y empezamos con la primera de las preguntas que tenemos, que es, ¿cómo definiste primero tu vocación por el derecho y más específicamente por el derecho constitucional? Excelente. Bueno, antes de esto, Ale, muchísimas gracias por esta convocatoria y quiero especialmente felicitar, bueno, a los profes que vos has citado y puntualmente a vos por llevar a cabo este tipo de iniciativas. Creo que es muy importante que compartamos en el mundo jurídico experiencias y de alguna manera las vivencias de otras personas pueden servir de inspiración a quienes escuchen estos encuentros, estas entrevistas. Así que muchas gracias por eso. Bueno, te cuento que mi definición por el derecho casi te diría que lo tengo en el ADN, lo tengo en los genes, porque vengo de una familia donde mi papá abogado, mi mamá también, mi abuelo paterno y mi bisabuelo paterno. O sea que soy la cuarta generación de abogados. Casi te diría que creo que no lo medité demasiado. Siempre quise ser abogada y siempre pensé que lo iba a hacer. Ahora, el lado bueno de esta profesión es que también advertí en mi familia la gran diversidad en el ejercicio profesional. Entonces, en mi caso puntual, encontré que mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá, mi mamá llevaron a cabo un ejercicio profesional muy diferente. Y puntualmente mis dos hermanas también son abogadas y también cada una ejerció y ejerce la profesión de distinta manera. Entonces, si bien creo que la definición de por qué ser abogada casi te diría que lo viví como una cuestión familiar, encontré mi lugar. Y mi lugar en el derecho fue y es el derecho constitucional. Y aquí sí, en mi familia no hubo alguien que antes lo ejerciera de la manera en que lo hice yo, o sea que le puse y le pongo como mi cuota personal. Y la definición para mí del derecho constitucional supuso ya desde el colegio, desde el secundario, mi interés por los temas públicos, por los temas que tenían que ver con la organización del poder y con el tema de los derechos. Y luego, ya en el grado, cuando cursé Derecho Constitucional, el profesor titular de esa materia era Dardo Pergilú. Y Dardo Pergilú era un profesor muy comprometido, con una vocación docente impresionante, pero además con un perfil de cautivador en términos de su convencimiento por lo que explicaba del derecho constitucional. Entonces, en mí generó la misma pasión en términos de lo que implicaba el derecho constitucional como aporte institucional para un país, para una provincia, para un municipio. Entonces, a partir de ese segundo año, rendí la materia y empecé a ser ayudante alumna de constitucional. Y nunca dejé constitucional. Me recibí, fui profesora adscripta, después hice todos los escaloncitos en las dos universidades, en la universidad privada, Universidad de Mendoza, sin concursos, ¿no? Pero en la pública, Universidad Nacional de Cuyo, con concursos. Entonces fui rindiendo todos los concursos hasta llegar a ser titular. No te cuento la cantidad de años para yo, pero sí, más de 30 años que estoy en esto. Como definición te diría, siempre lo advertí como soporte institucional y por supuesto como fuente de reconocimiento de derechos. O sea, ese poder y derechos me cautivaron y me cautivan. Esa sería un poco mi experiencia en estos temas.
Bien, muy interesante. Che, y otro tema es que veo que también lo has mencionado en tu recorrido académico, que es la parte de dar clase, o sea, participar en una cátedra, también hacer como todo el caminito desde el primer escalafón sería hasta el último, hasta ser doctora. Pero también lo has conjugado con un gran ejercicio de la profesión, ¿no? O sea, tenés ahora, no sé si te parece contarlo, pero digo, un puesto muy importante, un rol muy importante en el sistema institucional de Mendoza. ¿Cómo haces para conjugar, digamos, el ejercicio de la profesión desde el lugar donde te toca con una vida académica tan profusa, ¿no? Y tan nutrida. Bueno, en realidad, desde que me recibí, fui planteando los dos escenarios. Estuve 10 años en el ejercicio de la profesión, en el estudio justamente familiar, y después 25 años, que son los que llevo, 35 de recibida, en la judicatura. Entonces, en esos 10 años de ejercicio profesional, además del estudio familiar, trabajé en la asesoría de gobierno de la provincia de Mendoza como abogada auxiliar. Y luego me definí por la judicatura, rendí concurso, ingresé en el Poder Judicial. Esa vida profesional, en el ejercicio liberal y luego en la judicatura, siempre estuvo atravesada por la vida académica, porque fui compatibilizando, más o menos, viste que esto en la vida uno va haciendo camino al andar, pero traté de compatibilizar, y lo trato actualmente, la vida profesional con la actividad académica, porque me parecía muy interesante en mi perfil combinar ambas cosas, en mi perfil, porque claramente hay otros perfiles que se han volcado más hacia lo profesional o más hacia lo académico. En mi perfil y en mi estilo de vida, sostener esos tres ámbitos. ¿Por qué digo tres? Porque es el profesional más dos ámbitos académicos en términos universitarios de Universidad de Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo. Mis tres empleos, que los sostengo, como te digo, hace prácticamente los 25 años del ejercicio de la judicatura, más los años de conjugaban o enriquecían mis perfiles, porque lo académico, que implicaba el estudio sistematizado en las cátedras, en el posgrado, la maestría en magistratura judicial, el doctorado, después el postdoctorado, siempre se vieron nutridos por lo que me daba mi desarrollo en el ámbito profesional. Entonces siempre conjugué, y lo sigo pensando, que esta formulación de ejercicio, en el caso mío de la judicatura ahora, con la vida universitaria y con toda la carrera académica, en mi opinión, implicaban la riqueza recíproca, el enriquecimiento recíproco. Gracias a lo académico y universitario nutría el ejercicio profesional y viceversa. Y a todo esto le sumamos, como todas las personas, nuestra vida personal y familiar. Entonces, bueno, como todo en la vida, te diría como perspectiva para los más jóvenes, se trata en un primer momento para mí de definir prioridades, que para mí la prioridad siempre es la familia, y dentro de esa prioridad compatibilizar con mi ejercicio y desarrollo profesional y académico. Y luego de definir esas prioridades, ser conscientes bueno, el esfuerzo que hay que hacer para lograrlo y también ser muy agradecida con toda la gente que nos ayuda a lograrlo, porque ninguno de nosotros, o por lo menos yo, no estoy donde estoy, sino gracias a los soportes familiares, de amigos, de colegas en los ámbitos profesionales y universitarios. Entonces, es muy importante, en mi opinión, definir prioridades, poner toda la voluntad para lograrlo y ser muy agradecida con toda la gente que te ayuda a lograrlo, porque sin toda esa red de contención que uno tiene y construye, difícilmente se logra. Por eso, como cierre, te cuento que en mi vida docente siempre trato de ser muy colaborativa para ser parte de esa red para otras personas, de forma tal de poder contribuir a que también se desarrollen mis estudiantes del grado, del posgrado. Bueno, cuando nos hemos encontrado en los caminos académicos, Alejandro, he pretendido hacer eso mismo, ¿no? Decir, bueno, te ayudo, colaboro, contribuyo, porque sé que vos estás, como yo, luchando con esta batalla de equilibrios de la vida. Y qué bueno tener esa red de contención que te ayude a perfeccionarte. Entonces, si me preguntas cómo se logra, bueno, con este equilibrio inestable de la fuerza de voluntad que uno le pone, de las ganas, de la pasión que uno le pone, más la red de contención y de ayuda de un montón de personas
que están al lado nuestro. Así que, bueno, espero haber sido eso también y seguir siéndolo para vos. Doy fe de eso, así que está probado, digamos, esa cuestión. Pero es importante eso que decís porque es algo que no se dice mucho y que es que en el mundo de los abogados también existe la generosidad académica, la generosidad profesional, ¿no? En general uno cree que lo que se va a encontrar es un poco de competencia o quizás mira con cierto resquemor al otro, pero muchas veces uno se da cuenta que no llegaría en las posiciones que llega si no fuera por la ayuda muy generosa y desinteresada en la mayoría de los casos de muchos colegas. Así que me parece un punto súper importante y súper valioso que lo resaltes, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ir un poquito más a tu tema con el cual sos experta también, ¿no? Que es la cuestión del federalismo un poco. Em, Vamos a hacer una pregunta básica, un disparador básico que me parece que es muy interesante, que es, primero, para alguien que, digamos, no es abogado o para un joven estudiante, ¿cómo le explicarías el federalismo? Digamos, ¿es solamente una forma de organización institucional o también lo ves como un estilo de vida, una forma política? ¿Qué le dirías como conceptos básicos, digamos, y por qué es importante? Yo le diría a cualquiera de los jóvenes que nos escuche, y quizás no tan jóvenes, pero que no vengan del mundo jurídico, que el federalismo se vive. Quien desde una provincia, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el lugar que fuera en la Argentina, analiza lo que ocurre desde el gobierno nacional, desde el municipio donde vive, cuando se ingresa en algún medio para interiorizarse de las novedades nacionales, el federalismo está presente. Porque entonces debatir si las provincias tienen o no un tema actual en mi provincia, si pueden o no asumir con sus propios recursos la remodelación de rutas nacionales. Hoy en Mendoza tenemos un debate en términos de rutas nacionales, vialidad nacional, el Estado Nacional. Pero si por la razón que fuere el Estado Nacional no se ocupa de las rutas nacionales que circulan por Mendoza, bueno, la provincia decide hacerse cargo y el debate que se genera en términos de eso. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de federalismo, es decir, competencias entre nación y provincia, es decir, a ver, ¿me escuchás ahí? ¿Ale? ¿Me escuchás? Bueno, es decir, qué atribuciones son nacionales, cuáles son provinciales, sumado a esto, qué recursos económicos financieros corresponden a la nación y con esos recursos qué funciones y qué cometidos tiene que llevar a cabo. Entonces le diría a cualquiera que nos escuche que el federalismo está íncito en la realidad argentina, que para cualquiera de nosotros nos roza directo o de costado en términos de qué servicios públicos me brinda mi provincia, con qué recursos, tiene o no cometidos propios mi municipio, y de alguna manera cómo compatibilizamos los recursos nacionales, provinciales con los municipales, es decir, distribución de competencias, funciones propias de cada ámbito de gobierno, distribución de recursos económicos financieros, que esto es muy importante, pero fundamentalmente le diría también a quien nos escucha que analizar este engranaje de relaciones entre los distintos órdenes de gobierno tiene mucho que ver en la Argentina con nuestra propia historia. Y entonces le remontaría a la lucha entre unitarios y federales, que estudiamos desde el colegio primario, en términos de pugna entre quienes pensaban una Argentina unificada, con claramente Buenos Aires como cabeza conductora y como, de alguna manera, centro del poder en la Argentina, versus la posibilidad de distribuir el poder de otra manera, sin perjuicio de reconocer la importancia y el pilar que supone Buenos Aires, pero que claramente hay que coordinar y combinar y equilibrar con los intereses también de las provincias. Esto, fíjate que a todos los que escuchen estas palabras seguramente les disparará recuerdos de lo que estudiaron en la primaria, lo que estudiaron en el secundario, en la universidad y lo que hoy leen en los medios. Porque hablar de elecciones 2025, qué provincias unifican o no unifican con la nación, hay o no desdoblamiento dentro de las provincias, también es un tema federal, porque se trata de órdenes de gobierno, ciudad autónoma, provincias, municipios y la nación, que también deberían tener
dentro de su ámbito competencial, potestades para fijar elecciones de sus propias autoridades con independencia de los otros órdenes de gobierno. Bueno, muchas veces estas discusiones nos llevan a recordar que somos un país federal y que está bien que debatamos si las provincias unifican con la nación o no, más allá de los términos político-partidarios estoy hablando. Entonces, ¿qué diría? El federalismo es una realidad con la cual convivimos, sea cual fuera el lugar de la Argentina donde vivamos. Y claramente el desafío institucional que tiene este país, que tiene cada provincia y que tiene cada municipio, es fortalecer dos vectores claves, en mi opinión, para ser sucinta. El respeto por el ámbito competencial propio de cada orden de gobierno, pero con otro vector fundamental, la coordinación, la articulación, tener claro que hay principios que rigen esas relaciones, tales como coordinar, tales como respetar el principio de subsidiariedad, que es muy importante, que quiere decir, traducido en palabras simples, el Estado que está más cerca de la necesidad que hay que satisfacer es el primero que debe responder. Ejemplo, al Estado municipal vamos a golpearle la puerta a los vecinos en demandas concretas que tienen que ver con el ámbito local, la administración de la ciudad. No debe ser la nación la que venga, en el caso mendocino, a más de 1000 kilómetros, a satisfacer una necesidad local. Pero si hay una necesidad que involucra a la nación completa, la defensa nacional, por supuesto que no es el municipio el que da la respuesta, sino la nación. Entonces, en síntesis, federalismo, respeto por las competencias propias de cada orden de gobierno, pero en coordinación, en relaciones armónicas de diálogo, respetando el principio de subsidiariedad, para ser sucinta. Muy bueno. Y habiendo vivido en una provincia también te digo que está bueno esto que decís, porque me parece que uno de los principales desafíos es tratar de luchar contra esta asunción que muchas veces la gente tiene, de decir, Argentina desde lo formal es un país federal, pero en la realidad es unitario, y estar contentos con eso. Mucha gente y muchos profesionales lo aceptan livianamente, y me parece bueno, que está bueno que haya ciertos despertadores que digan, no, bueno, che, la Constitución desde un inicio estableció un sistema federal y hay que atarse a eso, ¿no? Así que me Sí, parece y una muy hay buena que, reflexión. y un Sí, poco la reflexión es, como bien sabemos, mientras la Constitución nacional, provincial, la Carta Orgánica tengan una disposición concreta, en este caso, la Argentina como país federal, debemos comprometernos con su cumplimiento. Mientras el texto constitucional, mientras la norma así lo disponga, el compromiso institucional tiene que ser a encontrar los mejores caminos para cumplir esa manda constitucional en todos total. los niveles. Creo que esto es una buena reflexión en términos simples, pero que ayudan a poder reflexionar sobre las cláusulas constitucionales desde buscar los mejores caminos para su cumplimiento, que no son iguales, no se cumplía ni se vivenciaba el federalismo de la misma manera en 1853 que en el 2025. Por eso digo, encontrar los mejores caminos adecuados a cada momento, pero el objetivo, cumplir con el texto. Totalmente. Y un poco atado a la cuestión de los desafíos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los desafíos a nivel macro, te digo, que ves que tiene el derecho constitucional argentino de cara al futuro, ¿no? Además, por supuesto, de relacionado al sistema federal. Bueno, una pregunta interesantísima que te diría que podríamos estar hablando horas, pero lo primero que advierto como desafío en este 2025 o de cara al siglo XXI pasaría en primer término por los derechos. Creo que claramente, para poner un contexto constitucional, la reforma de 1994 marcó un rumbo clarísimo, la internacionalización de los derechos humanos, el ingreso con los instrumentos con jerarquía constitucional de todo el plexo de derechos humanos de las organizaciones internacionales de derechos humanos, y esto marca un rumbo muy importante, que tiene como desafío una visión nacional, pero también una visión local. La nacional del Estado argentino, donde claramente
el cometido de nuestras autoridades nacionales es la de hacer efectiva este texto constitucional y elaborar las normas necesarias para ello. Digo, el Poder Legislativo por su lado, el Ejecutivo, el Judicial. Hay un claro compromiso del Estado argentino con su texto constitucional del 94 en respetar el principio de no regresión. O sea, no podemos ir para atrás en términos de reconocimiento y efectividad de derechos, con todo lo que esto implica, ¿no? Y conlleva. Mientras que por otro lado también hay un compromiso local. Y ese compromiso local es que las 23 provincias, la ciudad de Buenos Aires y los gobiernos municipales, con carta orgánica o sin carta orgánica, también están en esta línea. Entonces, el compromiso por parte de los estados locales es el de respetar el piso mínimo de reconocimiento de derechos que viene impuesto por el texto nacional más los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y sin jerarquía. Pero además, cumplido ese piso mínimo, los estados locales pueden aumentar el reconocimiento de derechos. Y este es un gran desafío. Y te pongo ejemplos. Allá por principios del siglo XX, cuando el reconocimiento de derechos sociales toma cuerpo en la Constitución mexicana de Querétaro del 16 o la de Weimar del 19, el derecho público provincial argentino lo asume y se adelanta al texto nacional. Derechos sociales, Constitución de Tucumán 1907, Constitución de Mendoza 1910, 1916 y varias constituciones más, provinciales. Ahora, siglo XXI, al piso mínimo elevadísimo que tiene la Constitución Nacional más los instrumentos que te he referido con las 3 generaciones de derechos, el derecho público provincial claramente ahora está avanzando en reconocimiento de derechos de 4ª generación. Por ejemplo, Constitución de Jujuy del 23, Constitución de La Rioja del 24, reconocen expresamente derechos digitales. Entonces, fíjate cómo el desafío en materia de derechos es, para el derecho público provincial, respetar el piso mínimo, que eso es imposible no cumplirlo, pero con la opción clarísima de aumentar ese piso mínimo. Y en esto, el compromiso nacional y provincial y local supone no solamente en los textos constitucionales, sino todas las autoridades públicas coadyuvando en ese reconocimiento. Por ejemplo, en las provincias, el dictado de la legislación necesaria para la efectividad de esos derechos. Ejemplo, provincia de Mendoza. Si bien tiene una constitución de 1916 que tiene derechos sociales en ese momento, luego no tiene el reconocimiento, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos y con ello el control de convencionalidad de creación pretoriana por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, piso mínimo, Constitución Nacional y tratado, lo que sí tiene Mendoza es una ley provincial de procedimiento, de proceso administrativo, perdón, de proceso civil, o sea, de procedimientos civil, comercial, que establece expresamente el control de convencionalidad. Entonces te diría, desafío en el ámbito local, ampliación de derechos, no solamente en el texto constitucional, sino movilizar al resto de las autoridades públicas para que lo hagan efectivo. Ejecutivo, legislativo, judicial y organismos extrapoderes en esa línea. Pero después te diría que, para ser sucinta, que otro desafío importantísimo del derecho constitucional es la articulación equilibrada del poder, donde claramente la tríada clásica más los organismos extrapoder, creo que un gran desafío, como dice Gargarella, es apuntar a esta sala de máquinas y intentar equilibrar el ejercicio del poder entre los 3 órganos sin perjuicio de tener claro que el constitucionalismo argentino tiene un fuerte sello presidencialista, esto no hay que desconocerlo, pero entonces dentro de esta conjugación presidencialista, que es el modelo que tenemos, articular un equilibrio entre los órganos del poder que implique, junto a los organismos de control, junto a los organismos extrapoderes, que en esta articulación de los poderes efectivamente se garantice la otra parte, la parte de los derechos. Y como desafío nacional también aplica a los estados locales. Esta articulación equilibrada de los poderes del Estado también debe verse para provincias, ciudad autónoma y para los municipios. Ejemplo, donde aparece el tema de las reelecciones indefinidas de los gobernadores, acordémonos del caso Formosa del año pasado,
como un freno puntual que le pone la interpretación constitucional que hace la Corte Suprema en clave de equilibrio de poderes locales. Entonces, creo que este es un gran desafío para el Estado Nacional, o sea, el derecho constitucional nacional y el derecho constitucional local. Y te diría que una tercera pata en clave de derecho constitucional nacional y público provincial es el tema del federalismo, es el tema de la distribución de competencias, es el tema del fortalecimiento de las autonomías municipales. En este siglo XXI estamos todavía en la Argentina, en términos de autonomía municipal, con grandes déficits en la realidad de estas autonomías. ¿Por qué? Porque si bien tenemos un reconocimiento formal de autonomía municipal en 20 textos constitucionales, se está por sumar ahora la provincia de Santa Fe, que está en procedimiento de reforma, tenemos inconsistencias formales en provincia de Mendoza, provincia de Buenos Aires y hasta ahora provincia de Santa Fe, que no hay reconocimiento de autonomía institucional de los municipios. Pero tenemos otros varios casos de provincias que lo tienen formalmente reconocido, por ejemplo Entre Ríos, por ejemplo La Rioja, por ejemplo Santa Cruz, por ejemplo Formosa, pero que no han logrado efectivizar el dictado de cartas orgánicas. Entonces te diría, desafío en términos de descentralización del poder, fortalecer y mejorar la descentralización del poder en clave federal, relación nación-provincia, pero luego en relación provincia-municipio. Y en esta articulación, un elemento clave podría ser el fortalecimiento de las regiones, pero las regiones siempre con objetivo de desarrollo económico y social, jamás institucional. Pero fíjate que en esta articulación de órdenes de gobierno, de descentralización, la autonomía municipal por un lado y el fortalecimiento de las regiones podrían servir de puentes hacia un mayor desarrollo federal. Te diría estas tres claves, bueno, podríamos hablar mucho más, pero se me ocurren estas tres claves como desafíos del derecho constitucional, con visión nacional, pero con visión local también. Muy bueno y sobre todo ese último, el tema de las regiones, poco explorado creo yo y poco mencionado también, ¿no? Es como que quedó en el texto y no se vuelve tanto, pero existe también esa alternativa institucional que tenemos en la Constitución. Y bueno, ya para ir terminando, la verdad, Gabriela, ha sido muy didáctica y muy informativa también, ¿no? Va una última pregunta que un poco ya algo adelantaste al principio de la entrevista, pero pensando específicamente, o quizá no tanto, manejarlo como quieras, pero en el público al que un poco también esta entrevista va dirigida, que es el estudiante de Derecho, el joven que se está recién por recibir también, ¿no? Que está en un mundo tan cambiante, viendo que su vida también va a cambiar cuando termine la carrera, ¿no? Y quizás se siente un poco apabullado o un poco miedoso porque la montaña es muy alta. ¿Qué le dirías o qué consejo le darías a un joven abogado que está por salir a ese mundo profesional, que quizás está un poco ansioso, un poco nervioso, pero también con expectativas sobre lo que la carrera tenga para darle, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Y también una última, ¿por qué crees que es importante que los jóvenes nos sigamos involucrando más en el derecho constitucional? Les diría como, como, como pautas a tener en cuenta. No me atrevo a decir consejos porque prácticamente se tratan de generaciones tan imbuidas en un mundo absolutamente diferente al mundo de hace 30 o 40 años que fue mi mundo en ese momento. Porque con los avances tecnológicos que nos acompañan, también los cambios son cada vez más vertiginosos. En la generación de nuestros abuelos, 10, 20, 30 años, prácticamente no había cambios considerables. Hoy, en un año, cambian las herramientas de inteligencia artificial de tal manera que tenemos respuestas y que tenemos claramente el cambio en la convivencia cotidiana. Entonces, diría como ideas que frente al desarrollo profesional a iniciarse, primero plantearse el paso a paso, donde en lugar de mirar la montaña inalcanzable, visualizar la posibilidad de dar un paso y después otro, y de ir logrando los objetivos donde desde el presente nos proyectemos, pero sin
una exigencia de absoluto manejo de la situación, porque la realidad nos va a demostrar lo contrario. Entonces, el paso a paso creo que es muy importante. Segundo elemento, la convivencia con la tecnología. Acá sí haría una reflexión que tiene que ver con lo que suponen estas herramientas. Hoy la inteligencia artificial forma parte de nuestra vida. El punto es que no suple nuestra capacidad de raciocinio, de reflexión, de conjugación y formulación de ideas. Entonces, como una opinión personal diría, utilicemos, porque lo estamos haciendo, todas las herramientas que la IA hoy nos ofrece, pero no dejemos de utilizar nuestra propia forma de razonar, de relacionar, nuestro condimento personalísimo. Yo creo que la juventud hoy se enfrenta a un mundo que lo tienta a no pensar más y a dejarse llevar por todas las herramientas que nos facilitan absolutamente nuestro presente. Entonces, como persona de muchos más años que los jóvenes, de los cuales están hoy quizás saliendo de la universidad, diría, utilicemos las ventajas que nos ofrece la producción del ser humano, porque esto que hemos generado, aprovechemos todas sus ventajas, pero jamás dejemos de reflexionar, de aportar nuestras propias consideraciones, de llevar a cabo nuestras propias reflexiones, porque en definitiva, diría, el mundo laboral hoy tan cambiante sigue teniendo una constante, y la constante somos las personas. Y las personas somos iguales en esencia, en términos de nuestra dignidad, en términos de lo que valemos como personas. Entonces digo, la paradoja hoy sería pensar el mundo en constante cambio, con una variable que siempre permanece, que somos nosotras las personas. Entonces digo, si las personas en nuestra dignidad, en nuestra capacidad de relacionamiento, en nuestro potencial en crecimiento con otras personas, mantenemos esa línea, bueno, utilicemos todas las herramientas, pero no nos olvidemos de esos detalles, donde el crecimiento personal o profesional se logra con otras personas. Entonces, diría como mi visión hacia los jóvenes de hoy, enriquezcanse y utilicen todas las herramientas que las mismas personas hemos creado, pero fortalezcan los vínculos humanos, fortalezcan las relaciones interpersonales, no pierdan de vista que crecer profesional y personalmente solo se da en términos duraderos, de la mano de otras personas. Este elemento humano, yo haría hincapié en ese elemento humano, que los jóvenes hoy que salen al mundo tan cambiante se agarren, se aferren a otras personas, en términos de sociabilidad, en términos de amistad, en términos de relaciones amorosas, familiares, que entonces todo lo demás sean herramientas de ayuda, pero no nos atemos a esas herramientas de ayuda. Para que el día que el GPS no funcione, sepamos igual cómo llegar al lugar donde queremos ir. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. La verdad, ha sido una conversación muy valiosa desde mi punto de vista y creo que también todas las personas que la escuchen del otro lado, ahora cuando la publiquemos, van a encontrar iluminadoras tus palabras. Así que te quería agradecer Bueno, personalmente primero y de parte del Centro de Derecho Constitucional y de la Facultad de Derecho de la UCA por tu participación. bueno, espero seguir en contacto, Alejandro, y lo que necesiten desde el centro, saben que estoy y saben que esto que he manifestado lo trato de hacer realidad. O sea que estoy a disposición de quienes necesiten ayudas en este camino académico y profesional y sobre todo desde lo humano, pensando en que nos hacemos compañía y crecemos todos juntos. Así que muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido un placer para mí compartir este espacio. El placer ha sido nuestro y bueno, les deseo que se encuentren con profesoras como la doctora Gabriela Ábalos en sus vidas profesionales, de verdad, porque es muy generosa y muy estimulante también. Así que bueno, por mi parte les agradezco por habernos acompañado hasta el final, por haber escuchado esta conversación y seguramente nos estaremos encontrando en próximos encuentros, valga la redundancia, del Centro de Derecho Constitucional y en más conversaciones como esta. Les mando un abrazo y quedo a disposición también de todos cualquier consulta o cualquier inquietud.
Un abrazo para todos.